Shalom a todos mis hermanos, esta es la Parashá Toldot. La palabra Toldot significa generaciones y va en el libro de Bereshit que estamos estudiando, o Génesis, va del capítulo 25, verso 19 al 28:9. Venimos hablando acerca de Abraham, Isaac y Jacob. Iniciamos el estudio aquí para adelante, los últimos 25 capítulos, o sea, como la mitad del libro de Bereshit. Recuerden que el libro de Bereshit tiene 50 capítulos. De aquí en adelante, del 25-19 en adelante, encontramos la historia de Jacob, su acontecimiento, todo su suceso, lo que le aconteció a él desde el momento en que él es engendrado en el vientre de Ribca por Isaac. Viene Jacob con su gemelo que es Esaf, y de ahí en adelante comenzamos a ver la historia de Jacob para convertirse en Israel, su descendencia, su familia, la historia de Joseph y por último la bendición a todos sus hijos. Y eso es lo que abarca estos últimos 25 capítulos. Digamos que es muy extenso porque tiene mucha relación con lo que acontece con nuestra vida. Entonces vemos que en el llamamiento que el Eterno hace, veníamos viendo desde las dos parashot anteriores la historia de Abraham, la historia de Isaac, y ahora vemos la historia de Jacob. Estos tres personas, incluyendo la cuarta que es Joseph, no son personas aisladas en todo el proceso, no son personas aisladas en toda la palabra, que cada uno tiene una bendición aparte, sino que tiene relación con nuestra vida, en lo que acontece a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Joseph. Es nuestra vida, nuestro proceso, el Eterno nos procesa. Recuerden que el Eterno llamó a Abraham para salir afuera, sal de ti mismo, que lo vimos en la parashá antepasada. Vemos la historia de Isaac, cómo Abraham adquiere muchas cosas y cómo Isaac disfruta de esas cosas que Abraham recibió. Diríamos que Abraham es la simbología del espíritu, Isaac es la simbología del alma, donde el alma disfruta de todo lo que el espíritu adquiere. Ese es el propósito. Pero entonces, en la manera en que Jacob, en la manera en que Abraham iba adquiriendo y en la manera en que Isaac iba disfrutando, el Señor le iba quitando a Jacob, el Eterno le iba menguando a Jacob, que es nuestra vida carnal, digámoslo así, el viejo hombre, el Jacob que inicialmente comenzó su proceso dentro del vientre de Ribca. Recuerden que en Ribca tiene dos hijos gemelos, y el Eterno le profetiza o le dice que hay dos reinos en su vientre, que el mayor servirá al menor. Entonces vamos a ver cómo este estudio de Jacob de aquí en adelante tiene relación también con el proceso que llevamos nosotros, de que el Señor nos va menguando, que es lo que hemos hablado durante los estudios que hemos hecho, de cómo el propósito del Eterno es menguarnos. Siempre vemos a Jacob que el Eterno le estuvo quitando. Ese es el proceso que llevamos nosotros. Entonces vemos cómo el Eterno nos ha elegido. Primero el Eterno nos elige, en segundo nos predestina, en segundo lugar nos predestina, y en tercero nos llama para después darnos la salvación y la santificación. Es el proceso que llevamos. Venimos a un proceso de redención, de justificación y también de regeneración para obtener la plena salvación. Es el proceso que cada uno de nosotros llevamos, así como vemos a Jacob. Entonces vemos cómo Abraham es llamado, y Abraham adquiere para que Isaac disfrute, pero para que haya ese proceso también tiene que estar Jacob presente, que es el que el Eterno le está menguando. Cada uno de ellos representan un aspecto de nuestra experiencia en la vida, en el conocimiento de la palabra. Cada uno de ellos nos enseña acerca de todo este proceso que llevamos nosotros, para terminar en Joseph, que es el que gobierna. Y el propósito es que en la vida futura seamos con Yeshua reyes y sacerdotes, que lo podamos expresar y lo podamos representar. Expresarlo en la manera que lo hace el sacerdote y representarlo en la manera que lo hace el rey, el gobierno. Entonces vemos cómo en la palabra, inclusive en el Efesios capítulo 1, verso 4, en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, la palabra nos revela que cada uno de nosotros fuimos escogidos por el Eterno en la eternidad pasada. Antes de la fundación del mundo ya fuimos escogidos, fuimos predestinados. Debemos entender eso perfectamente, que no solo que fuimos predestinados conforme a lo que el Eterno quiso hacer en nosotros, para que nosotros fuéramos
reyes y sacerdotes en el futuro. En el pasado fuimos escogidos, fuimos predestinados para que en el futuro vayamos a hacer un reino de reyes y sacerdotes con el Mashiach. Ese es el propósito de la predestinación. Y en ese proceso que somos llevados para ser los futuros reyes, vemos que el Eterno tiene que ir menguando en nosotros muchas cosas. Recuerden que el Eterno es el que llama, porque el Eterno llamó a Abraham. Abraham nunca pensó que el Eterno lo iba a llamar, simplemente lo inquietó y después le dio la orden de salir de Ur de Caldea, de Ur de Kasdim. Isaac tampoco, simplemente Isaac nace de la promesa, pero Isaac únicamente disfruta. Jacob también es llamado, tiene un proceso de un llamamiento, pero tampoco Jacob sabía que el Eterno le iba a llamar, solo de que él sabía que él siempre anheló la primogenitura, pero no entendía que realmente él ya había sido escogido con un propósito, que ya había una promesa sobre él de que el mayor serviría al menor y que él como menor iba a ser servido por su hermano. La palabra dice que el Eterno amó a Jacob, mas a Esaú aborreció, y Esaú no había hecho nada, pero ya el Eterno había predestinado lo que sucedería. ¿Cuál es el significado de Esab, lo de Esaú? El significado de Esaú son las obras de la carne, lo carnal. Por eso el Eterno no ama nada de la carne, por eso Yeshua dice, lo que nació de la carne, carne es, no sirve. Jacob significa lo espiritual, por eso Jacob tenía que pasar por el proceso de ir menguando, para que ese Esaú, que originalmente Jacob tomó, al tomar Jacob la bendición, la primogenitura, y a su mamá vestirlo con la piel de cabra, y a Jacob confesarle a su papá que él era Esab, se convirtió precisamente en Esab. Y viene a la casa de Labán y allí sufre un proceso. El Eterno le da, antes de llegar a la casa de Labán, el Eterno le da una promesa. Él hace un voto con el Eterno, y aparte de eso, él lleva un proceso en la casa de Labán de 20 años, y en el momento en que nace Yosef, Jacob, el Eterno dice a Jacob que es tiempo de regresar nuevamente, y viene en un proceso de ir menguando. El Eterno comienza a menguarlo, después de que sale de la casa de Labán. Entonces, ¿cómo encontramos que aquí la elección que el Eterno efectuó, que fue una elección en la eternidad pasada, era el propósito precisamente para que nosotros gobernáramos en la eternidad futura? Y este es el proceso que cada uno de nosotros llevamos. Cuando analizamos la historia de Jacob, de cómo Jacob nació adherido al carcañal de Esab, por eso Jacob se llama suplantador. Jacob viene del rey Jacob, que significa el que toma por el talón. Aquí inicia Jacob el anhelo de poder nacer primero, porque él anheló siempre la primogenitura, pero la palabra dice que primero es lo carnal, después lo espiritual, y Jacob no entendía eso. Realmente nosotros lo entendemos hoy en día. Por eso hemos pasado primero por lo carnal y ahora por lo espiritual. Por eso estamos en este proceso de que el Eterno nos está menguando. Por eso vemos que el proceso de Jacob es convertirse en Israel, que es un príncipe con el Eterno. Israel significa el que pelea al lado de Yahweh y vence. Lo hemos hablado en otras parachos anteriores. Dice, Sarita in Elohim vein anochim batuhal, dice, porque has peleado al lado de Elohim y al lado de los hombres y has vencido. Se convierte en Israel, el padre de las 12 tribus de Israel. Israel es la promesa, y encontramos que en el libro de Revelaciones, en el capítulo 21, verso 12, no se habla ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, se habla de Israel como una nación que tiene ese nombre, una nación que es bendecida, una nación a la cual el Eterno le da una promesa muy grande, y hasta nuestros días nosotros somos parte de ese pueblo, el pueblo de Israel. Recuerden que Yeshua dijo que él había sido, cuando el relato de la mujer cananea, Yeshua le dice a la mujer cananea, porque no fui enviado sino únicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está hablando de ovejas perdidas, pero está hablando de alguien, de un pueblo. ¿De cuál? El pueblo de Israel. Recuerden que Israel está entre las naciones, está extraviado entre las naciones, no sabemos dónde está. La mujer samaritana en el libro de Yohanan capítulo 4 nos habla sobre Israel. Esta mujer representa a Israel, que está entre las naciones, el anhelo que hay, que comienza el Eterno a despertar en esta mujer, la sed, hasta que dice la palabra que era necesario pasar por Samaria.
porque el Eterno trae un avivamiento a través de esta mujer samaritana que representa a Israel entre las naciones, ¿no? Entonces Israel lo encontramos allí en el libro de Revelaciones también. Entonces vemos cómo el Eterno hace un llamado, nos justifica por la fe en Abraham, en Isaac vemos cómo la herencia, el disfrute, pero ya vemos en Jacob la elección y la obra que lleva a cabo el Eterno en la persona de Jacob y en cada uno de nosotros. Pues a nosotros nos gusta heredar y nos gusta disfrutar de muchas cosas, ¿no? Anhelamos tener muchas cosas, anhelamos disfrutar, queremos el disfrute. Esa es la parte emotiva del alma, que siempre queremos tener más y más y más. El alma quiere poseer, quiere tener. Pero aquí vemos cómo para que esa alma pueda disfrutar, como Isaac, tenemos que pasar por un proceso que es el proceso de Jacob. El Eterno colocó la mano sobre Jacob para corregirlo. Recuerden que Jacob significa el que suplanta. Aunque algunos dicen que no, ¿no? Entonces, lo que Jacob hizo trajo la disciplina del Eterno. Podríamos pensar que Jacob dijo, el Eterno dijo a Jacob, Jacob, tú puedes suplantar todo lo que quieras, pero en cada etapa de tu suplantación estará mi disciplina. O sea, en cada parte en la que nosotros nos manifestamos, ese Jacob, el Eterno nos disciplina. Y miremos que sí, podemos analizar, cada uno de nosotros podemos analizarnos y ver que siempre tenemos esa actitud o esa condición como Jacob, siempre querer tomar, siempre querer suplantar, siempre querer poseer, siempre querer hacer, tener más de lo que nos es dado, ¿no? Y es como esa naturaleza de Jacob en nosotros. Rapsau dice que la Torah le dijo que él era codicioso. Codiciar también es la misma condición como Jacob, ¿no? Codiciar es querer tener algo que no nos pertenece. Siempre queremos codiciar, esa es nuestra naturaleza. Pero vamos a ver la historia de Jacob, en lo que pasa, como el Eterno lo está disciplinando en cada etapa que él suplantó, en cada etapa que él hizo, en cada etapa que él se manifestó en Jacob, el Eterno lo disciplinó. Lo mismo pasa con nuestra vida. En la manera que nosotros vamos manifestando en Jacob, el Eterno nos va disciplinando, nos va quitando. La palabra dice que el padre que ama al hijo lo disciplina. Y no nos seríamos hijos, sino seríamos bastardos. Entonces, lo que él hace en nosotros especialmente, lo hacía pasar por dificultades para transformarlo. Lo llevaba a procesos para transformarlo, para ir legitando, para que fuera manifestando su condición. Inicialmente Jacob manifestaba la condición de Esau, porque fue lo que él tomó, pero cuando ya sale de la casa de Labán, él comienza a manifestar ese Jacob. Recuerden que en el vado de Yabok, cuando él pelea con este varón, hay un reconocimiento de quién es el varón. Le pregunta, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Él dice, me llamo Jacob. Dice, bueno, ya no te manifiesta, ya no tiene la naturaleza de Esau, sino ahora tiene la naturaleza de Jacob. De aquí en adelante te llamarás entonces Israel. De todas maneras, él sigue un proceso. Vemos que tuvo un proceso muy, muy duro hasta el momento en que ya baja a Egipto, y allí ya baja un Israel. Ya no baja un Jacob, sino un Israel. Todo el proceso que el Eterno llevó a Jacob fue en un proceso de irlo menguando, y es lo que él hace con nosotros. Si queremos realmente poder bendecir a otros, necesitamos pasar por ese proceso como lo pasó Jacob. Recuerden que Jacob, a lo último, cuando los hermanos van a Egipto y reconocen a Yosef, Yosef se manifiesta a ellos. Ellos vienen a la casa de su padre, a la casa de Jacob, y que ahora ya es Israel, más Israel que Jacob. Y los hijos le dicen, padre, Yosef vive en Egipto y reina. Y dice la palabra que él no se inmutó para nada. Pero cuando vio los camellos cargados con lo que traía, la riqueza que traía, que se habla en sentido espiritual, el alimento espiritual que Yosef mandaba, recuerden que Yosef es la tipología del Mashiach. Entonces dice que su espíritu revivió. Entonces vemos cómo el alma de Jacob fue procesada para que su espíritu tuviera un crecimiento, llegar al punto en el cual él comenzaría a bendecir. Recuerden que Jacob o Israel, después de que baja a Egipto, él bendice al faraón 2 veces, bendice a sus hijos, bendice a sus nietos, y ahí sí ya termina. Y los últimos 17 años que él vive en Gosén, en la parte muy especial en Egipto, allí los vive disfrutando de su familia. Entonces, este proceso que ha llevado Jacob es precisamente lo que tenemos que, cada uno de nosotros, para ser Israel, tenemos que llevar.
Y entonces vemos cómo Jacob comenzó a luchar antes de nacer, ¿no? Siempre Jacob estuvo en la lucha. Si de pronto miráramos que Jacob sabía que había sido elegido para tener una bendición especial, tal vez no habría luchado tanto, tal vez no habría codiciado la bendición de Esaú. Como no sé hoy en día sabemos que el Eterno nos ha escogido, que nos ha predestinado, que nos ha llamado, y sabemos cuál es el propósito en un futuro, ¿no? Es que gobernemos con el Mashiach como reyes y sacerdotes. Nos espera un reinado. Entonces, aunque estábamos en el lodo cenagoso de la perdición, el Eterno nos llamó y nos ha procesado precisamente con ese propósito. Entonces, no debemos despreciar este proceso en el cual el Eterno nos lleva, porque es necesario que pasemos por ese proceso. Es necesario que, la palabra del Rab Saúl dice, sean irreprensibles vuestro espíritu, alma y cuerpo para la venida del Señor. Cuando habla del cuerpo no está hablando de este cuerpo físico, porque esto nos lo dieron aquí para estar en la tierra, pero cuando está hablando de un cuerpo, está hablando del cuerpo de la carne. Entonces tiene que ser irreprensible vuestro espíritu, alma y cuerpo para la venida del Señor. Está hablando de los tres. Entonces estamos hablando del tema acerca de Jacob, que es el cuerpo, el cual ha sido procesado, que tiene que pasar por un proceso. Y el propósito es que precisamente gobernemos con Yosef, porque Yosef es la tipología de Mashiach, que lo veremos más adelante en las otras parachos. Vemos entonces cómo el Eterno hace ese llamamiento, y ese llamamiento tiene un propósito, hay un destino, tenemos un destino. Yo sé que el proceso no es fácil, yo sé que los procesos a los cuales el Eterno nos ha llevado no son fáciles, pero la palabra del Señor dice que Él no permite la prueba más allá de lo que la podemos soportar. Yo sé que muchos de nosotros hemos querido en cualquier momento, o muchas veces hemos querido botar la toalla, como dicen vulgarmente. Hemos querido, Señor, no quiero más proceso, no quiero más de nada, no te quiero a ti. Pero después de que Él nos ha llamado, Él fue el que nos llamó, Él fue el que nos predestinó. Después de que ha pasado eso, difícilmente podemos escaparnos de la mano de Él. O sea, uno puede decir, me voy para Egipto, o me voy para el mundo, que esto es lo que muchos de nosotros, por no decir todos de nosotros, lo hemos hecho en algún momento difícil, un momento de dificultad, de situación económica o de enfermedad. Hemos dicho, Señor, no quiero más esta prueba, me voy al mundo otra vez como estaba antes cuando estaba en el mundo estaba bien, como sucedió con el pueblo de Israel. Anhelaban los puerros, los melones, las cebollas y los ajos y las ollas de carne que había en Egipto. Hemos pasado por el proceso en el cual hay dificultad y anhelamos como el tiempo atrás donde no teníamos al Eterno, no entendíamos que habíamos sido llamados ni predestinados, pero vivíamos económicamente bien o vivíamos sanos y no teníamos ninguna necesidad de muchas cosas. Pero después de que entramos al proceso del Eterno comenzó a menguarnos, y es cuando comenzamos a darnos cuenta que nos faltan cosas, que tenemos enfermedad, que pasamos por procesos difíciles y decimos, no queremos más. Yo pienso que no solo yo, muchos de ustedes lo han hecho, de decir, Señor, hasta aquí, me voy al mundo otra vez porque ya estaba bien. Pero después de que el Eterno nos ha llamado, nos ha predestinado, nos ha llamado y comienza el proceso con nosotros, difícilmente podemos escaparnos. Hemos dicho que esto es como la mafia. De aquí no salimos sino muertos, como dicen, ¿no? El pueblo de Israel, si quería volver a Egipto, era la muerte. Y sin embargo, el pueblo de Israel en el desierto, el Eterno los mató para que naciera de nuevo, para que saliera una nueva generación que no conocía Egipto. Entonces, después de que el Eterno nos ha llamado, por más de que intentemos dar marcha atrás, es difícil. Yo los animo, si no lo han intentado, háganlo. Intenten decirle al Señor en un momento difícil, no quiero más con usted, Señor, me voy al mundo. Y el Eterno dice, si vas a Egipto, allí voy a estar yo. El rey David dijo, ¿a dónde iré de tu espíritu? Si fuera lo profundo del Teol, allí estás tú. O sea, David tal vez pensó en un momento difícil de la vida de él, de retirarse, de decir, no más, Señor. Y él entendió y dijo, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Dice, si allí fuera lo profundo del Teol, allí también tú estás. El Eterno te dice lo mismo. Si quieres irte para el mundo, para Egipto, pues vete, que allá estoy yo también.
¿sí? O también te dice el Eterno, vaya, es una vueltica y aquí lo estoy esperando. Porque Él sabe que nos llamó y eso no puede, o sea, eso va por dentro. Eso lo lleva uno en la sangre, en el espíritu. Es algo que después de que comienza a despertarse, difícilmente podemos ya dar machatas por más que queramos. Pues el Eterno dice, vaya, hay una vueltica y mire que el mundo cómo está y aquí lo espero. Y eso es lo que aconteció con Jacob. Ya fuimos atrapados por Él, ya fuimos llamados, ya fuimos escogidos, ya Él no nos suelta. Ya no nos suelta. Tenga la plena seguridad de que ustedes, el hijo pródigo se fue de la casa y se llevó la herencia y allí la gastó, pero un día se dio cuenta que tenía que volver a su casa. El padre lo estaba esperando porque sabía que iba a regresar. Si el padre no lo hubiera esperado, pensaría que tal vez nunca más volvería, pero y es una alegoría, es una parábola acerca de nuestra vida, nuestra condición. Algún día regresaremos y vamos a regresar con la cabeza agachada, porque el hijo pródigo regresa con la cabeza agachada y dice, volveré a la casa de mi padre y le diré a mi padre que me reciba como su siervo. Esta es la condición en la que nosotros tenemos que regresar como siervos. Entonces vemos cómo Jacob fue escogido antes del nacimiento, inclusive antes de la fundación del mundo. Romanos 9:11 lo dice, Efesios 1:4. De la misma manera nosotros fuimos escogidos en la eternidad pasada para que precisamente gobernáramos en la eternidad futura. Imagínense, no hemos entendido realmente el propósito que el Eterno nos llamó para que gobernemos en la eternidad futura. O sea, no lo hemos entendido. O sea, esto es tan grande, esto es tan inmenso, que nuestra mente es tan finita que no logra entender que el Eterno, el creador del universo, el dueño de todo, el increado de todo, nos eligió, nos escogió a nosotros, somos sus hijos. Pero nosotros andamos peleando y batallando y peleando por cosas insignificantes porque no tenemos para pagar el recibo de la luz, cuando el Eterno dice, ustedes son mis hijos, yo quiero que ustedes me representen, yo quiero que ustedes no solo que me representen, sino que me den a conocer. Y nosotros andamos peleando con el Eterno por cosas tan ínfimas, cuando realmente el Eterno nos ha llamado a hacer cosas grandes. El Eterno llamó a Joseph y lo pasó por un proceso muy duro para que después gobernara en Egipto. Entonces ese es el proceso que también nosotros necesitamos pasar. Dice la palabra que hemos muerto en su muerte, dice la palabra. Y si hemos muerto en su muerte es porque hemos pasado por un proceso. ¿Para qué? Para resucitar en su resurrección. Y no solo para eso, sino para estar sentados en lugares celestiales, dice la palabra. Entonces ese es el proceso que llevamos. Así que no te desanimes, porque más que estés pasando por momentos difíciles, por pruebas, la palabra dicen que entre más dura la prueba, más grande la bendición. O sea, si el Eterno nos está procesando es porque Él nos tiene para cosas grandes. Y si no perdería el tiempo con nosotros. Entonces es lo que debemos entender. Vemos inclusive que a veces pareciera que hay personas que tienen como el perfil muy espirituales, que conocen mucho la palabra. Y uno dice, uy, no, estas personas me llevan la delantera. Cuando nos damos cuenta que esas personas volvieron al mundo. Y las personas que uno menos esperaba que fueran, resulta que esas son. Y esas fueron las que dieron el paso y avanzaron y entendieron que eran predestinadas y pasaron por el proceso. La palabra dice que no es del que quiere ni el que corre, sino el que Yahweh tiene misericordia. Y es lo que ha pasado. Entonces vemos también que dice en 1 de Pedro capítulo 1, verso 2, y en Romanos 1:29, que fuimos escogidos por Elohim conforme a su presciencia. O sea, antes de que naciéramos, Elohim ya nos conocía. En la eternidad pasada, Elohim nos escogió y nos predestinó conforme a su presciencia. Y Jacob no fue escogido por todo lo que él había hecho. Jacob no había hecho nada, al contrario, Jacob estaba haciendo cosas que no eran. Había tomado la bendición, la primogenitura, había engañado a su papá, y ahora tenía que huir. Y entonces vemos cómo no somos escogidos gracias a nuestros esfuerzos. Es lo que debemos entender. El Eterno no nos escoge
por nuestros esfuerzos, por la fuerza que tenemos. Recuerden que el Eterno nos tiene que quitar toda la fuerza, porque la fuerza nuestra no le sirve a Él, porque la fuerza nuestra es nacida de la carne, más la fuerza de Él es la que viene del Espíritu. Entonces, no es por lo que hayamos hecho, no es por lo que hayamos logrado, no es por lo que conozcamos, no es por lo que hayamos estudiado que fuimos escogidos. Entonces, no fue por lo que Jacob hizo. Lo vemos en el libro de Romanos capítulo 9, verso 11. Aunque no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de lo inconforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. No por las obras, sino por el que llama. Lo dice muy claro aquí en Romanos 9, 11. No por las obras, sino por el que llama. No es que no, las obras... Ahora, la fe sin obras es muerta, claro. Si tenemos fe, tiene que haber obras. Es algo que surge natural. Si tenemos fe, tenemos obras. Es algo que sucede, pero no es por las obras nuestras que el Eterno hizo llamamiento, sino por el que llama, dice la palabra. Entonces no es por las obras que tengamos. Entonces dice la palabra, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esaú parecía que era un buen hombre, era cazador, le colocaba el pan en la boca a Isaac. Pareciera que fuera un buen hombre, lo alimentaba, pero realmente lo que Esaú hacía no era conforme a la voluntad del Eterno, era algo que era nacido de la carne. Por eso el Eterno dice que a Esaú amó, a Esaú aborreció, a Jacob amó, mas a Esaú aborreció. Ahora no podemos pensar que el Eterno es injusto. Podríamos pensar aquí que el Eterno es injusto, ¿no? Él es soberano, pero Él nos está hablando de algo que tiene relación con nuestra vida. Aquí es soberano, en esta historia se ve que Él es soberano, que Él toma una decisión. A Jacob ama, mas a Esaú aborrece. Pero cuando vamos al entendimiento espiritual, cuando entendemos la palabra desde otro punto de vista, vemos que es que las obras de la carne a Él no le agrada. Lo que nosotros le podemos traer a Él no le agrada. Por más esfuerzo que hagamos, por más que queremos agradarle a Él, con nuestra carne no le agradamos. No hay nada en la carne que le podamos agradar, no hay nada en nosotros que le podamos agradar. Eso debemos tenerlo claro, debemos entenderlo perfectamente, que no es lo que nosotros hagamos lo que le agrada a Él. Es lo que Yeshua hace en nosotros. Es lo que Yeshua en nosotros puede agradarle al Padre. No somos nosotros. Vemos entonces cómo no es cuestión de nuestra lucha, no es cuestión de nuestras obras. El resto habla en Romanos 9, responde a los que allí se lo ponían y dicen, ¿no se dan cuenta ustedes que no son más que barro? Y el Eterno es el alfarero. Nosotros somos barro, arcilla. La palabra Hamor es asno y Homer es barro. Tiene la misma relación. Somos asnos, como asnos. Nuestra naturaleza carnal es como un asno. Y somos del barro. ¿Eres el alfarero? Él es el alfarero que con sus manos nos ha cambiado, que es lo que dice la canción, ¿no? Él es el que está transformando nuestra vida, así que nuestra elección no depende de lo que somos ni lo que hacemos, sino que Elohim es el que llama. Él es el que nos ha llamado, nos ha predestinado, nos ha escogido, y este es el propósito de Él. El Eterno le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Romanos 9:14 le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces vemos que todos somos objeto de la misericordia del Eterno. El Eterno en su infinita misericordia es el que nos ha llamado. Por eso hablamos de que no es del que quiere ni el que corre, sino del que tiene misericordia. Es la misericordia la que nos avanza, la que nos alcanza. Y también no solo que es su misericordia, sino también su gracia. La palabra dice que fuimos elegidos y conocidos por Elohim en la eternidad pasada. Y cuando Él nos llama, nos encontramos en una situación lamentable aquí en la tierra.
éramos igual que el resto del mundo. Hacíamos las obras de la carne. Nuestro padre era el diablo, porque teníamos las obras de la carne. Pero ahora que nuestro Padre es el Eterno, debemos tener las obras del Espíritu, porque ese es el propósito. En la manera que Yeshua se va forjando más en nosotros, vamos teniendo más obras del Espíritu. En la manera en que Él crece dentro de nosotros, tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y todo lo que es de la carne, odio, resentimiento, rencor, ira, contienda, y todo lo demás, eso se va yendo. Ese es el proceso de Jacob a ser Israel. Recuerda que Israel es un príncipe con Yahweh. Y entonces vemos cómo Él nos llamó, y a pesar de que nos encontrábamos en una situación crítica, en la cual Hasatán podía decir, estos no cumplen la meta, estos no tienen el nivel, estos son muy malos para recibir algo de la gracia y de la misericordia. Y el Eterno le diría a Hasatán, no, al contrario, para yo poder mostrar mi misericordia, para poder mostrar mi gracia, necesito a través de estas personas, de los más vil y menospreciados, sacó el Eterno para avergonzar a los sabios, dice la palabra. Y cuando más teníamos necesidad de Él, es cuando más su misericordia nos ha alcanzado, más su gracia nos ha alcanzado. Por eso digo, ¿dónde estábamos antes? ¿Quiénes éramos antes? Antes de saber que éramos llamados. Ahora que sabemos que somos llamados, pues somos predestinados, debemos dejar que el Eterno nos vaya quitando lo que tiene que quitarnos, porque lo que no es de nosotros no sirve. El Rab dice, yo entiendo que ahora no soy yo el que peca, sino el pecado que muera en mí. El Eterno nos hizo a nosotros a imagen y semejanza de Él. Así que lo que hemos traído con nosotros no es de nosotros, es del enemigo que lo colocó en nosotros. Entonces, la palabra dice precisamente eso, que es su misericordia a los escogidos, y el propósito es que Él se forje dentro de nosotros a través del Espíritu de Santidad. Y es la manera como se revela la gracia. Por eso es que no somos solamente el objeto de la misericordia de Dios, sino también su gracia, su gesed. Y ese es el propósito para poder testificar acerca de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Por eso tenemos que reconocer que aunque somos personas viles, menospreciadas, aunque no somos nada, su misericordia nos ha alcanzado. Hoy en día somos sus hijos. Él es nuestro Padre, y lo más importante es que Él dice que Él es nuestro Padre. Él nos reconoce como sus hijos. Por eso dice, el Padre que ama a sus hijos lo reprende. Y ese es el proceso que estamos llevando. La reprensión que el Eterno está haciendo es que nos está quitando lo que no es de nosotros para colocar lo que es de Él en nosotros. ולפני השם ישפוך שיחו